En la tercera parte de esta entrevista exclusiva del fiscal Andrés Marín, el fiscal que realizó toda la investigación de alias Papá Pitufo, se mencionan varios nombres de personalidades públicas del Congreso de la República y también de altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos el exdirector de la Policía, el general Salamanca. Hay algo que hay que aclarar, y es que el propósito de la operación encubierta no solamente, y esto para que se entienda en la comunidad, es recibirle plata a los delincuentes y después imputarles cohecho, sino es realmente identificar cómo funciona la organización y quiénes son los posibles implicados, de manera directa o indirecta. Ahí se mencionan muchas personas, ¿sí? Era evidente que no se puede comenzar a investigar todas y cada una de ellas inmediatamente, porque estábamos comprendiendo cómo funcionaba ese entramado. Hay algunas personas que gozan de fuero, ya sea legal o constitucional, y pues el objetivo era, una vez se perfeccionara una primera fase de investigación, se solicitaran unas capturas, comenzar a realizar las respectivas compulsas de copias para que las autoridades competentes investigaran a esas personas según su fuero y obviamente continuar con la investigación de las personas que tuvieran algún tipo de vínculo dentro de esa misma línea investigativa. Entonces, esto para claridad, porque obviamente la Fiscalía no tiene competencia y el suscrito fiscal no tenía competencia para comenzar a investigar senadores. Si tenía información de ello, pues debía, una vez finalizada esta primera etapa investigativa, entregar esa información a las autoridades. ¿Por qué no se podía entregar de manera inmediata? Pues porque la operación estaba vigente. La operación tocaba esperar a que finalizara y llevar todo ante un juez y legalizar absolutamente todas las evidencias como aquí se hizo. Pero el mayor, por ejemplo, hablemos del mayor Royce Díaz, que era de la Polfa de Barranquilla. ¿Qué nexos tenía él precisamente con el ex senador Juan Diego Gómez? Pues lo que ya los medios de comunicación han publicado y las palabras que dice el señor Diego Marín Buitrago, el ciudadano Diego Marín Buitrago, pues tendrá que explicar, si lo desea, digamos, a por qué se refieren esos términos al señor expresidente del Senado, como también al mayor Royce Díaz. El tema del general Heiner Puentes, ¿qué pasó con ese general? Pues lo que saben los medios de comunicación y los colombianos, que al parecer lo están investigando por sus vínculos con esta organización, por compulsa de copias ordenada por Anticorrupción, no por mi despacho. Fiscal, ¿cuántos policías, generales, oficiales están involucrados en esta investigación? Bueno, como habíamos hablado que era un macrocaso, es decir, que no era un caso que se reducía al señor Diego Marín Buitrago, sino varias estructuras criminales, le puedo decir que solamente en una línea investigativa, que era la de Antioquia, se pudieron individualizar, ¿sí?, alrededor de unos entre 60 y 70 servidores de la Policía Nacional, solo en una línea investigativa. De ahí en adelante seguían más. Es que, ¿qué fue lo que se descubrió? Pensar que el contrabando se comete de manera individual es un pensamiento ingenuo. Claro. No hay contrabando sin corrupción. Pero sin referirme a nadie en específico, sino al producto de todas las investigaciones y de toda la experiencia, ¿sí? Y lo hablo como ciudadano, estoy hablando es como ciudadano, ¿sí? Encontramos un fenómeno, y es que aquí no es la corrupción que los colombianos conocemos, la corrupción individual, la corrupción de puerta cerrada, en donde un servidor público al parecer recibe un dinero por hacer u omitir algo. No, aquí identificamos una especie de corrupción colectiva, es decir, que los contrabandistas, y no me refiero a alguien en especial, sino los contrabandistas, son empresarios que buscan garantizar que su mercancía ingrese sin problemas y ingrese sin problemas al territorio aduanero nacional y luego transite por el territorio colombiano sin ningún inconveniente hasta llegar a su destino. Y para eso, ¿qué es lo que algunas
algunas investigaciones arrojaron de que se requerían de nóminas para garantizar que todos los que tuvieran un papel relevante en ese control aduanero, todos omitieran sus funciones. Esa omisión, y en este caso para evitar de pronto una generalización apresurada, no necesariamente era que todos son corruptos, sino que se creó una cultura de la corrupción y una cultura del miedo. Entonces, el que era corrupto prácticamente era el que intimidaba a los servidores públicos, que también los hay, honestos, pero que lamentablemente se ven involucrados en ese infierno y que a veces no denuncian por temor. Algunos, en las líneas investigativas que yo adelanté, denunciaron, pero porque confiaron en la Fiscalía y confiaron de que esa información iba a ser no solamente bien resguardada para evitar ponerlos en peligro, sino que en un futuro pues realmente se vieran resultados de justicia. Esperemos pues que los compañeros fiscales, los líderes de esas investigaciones actualmente pues puedan aprovechar ese trabajo. Fiscal, pero esta semana también se escucha al general Salamanca dentro de todas estas investigaciones. ¿Qué papel jugó él? ¿Cómo estuvo involucrado el general Salamanca? Pues eso hay que preguntarle al ciudadano Diego Marín Buitrago, porque para evitar de pronto malinterpretaciones, quiero resaltar que en esa evidencia lo que se buscó fue que fueran las mismas pruebas las que hablaran y no que el fiscal presentara sus interpretaciones sobre aquellas pruebas. Entonces ahí hay unas referencias que pues obviamente el ciudadano Diego Marín Buitrago deberá pues aclararlo. Claro, pero ahí se habla de un familiar del general Salamanca. O sea, ¿qué se supo? ¿Qué decía Diego Marín sobre eso? Ya eso fue publicado, ya eso está ya en los medios de comunicación. Según el audio, era que al parecer un familiar lejano iba a asumir una jefatura de una división de Polfa. Correcto. Y pues el ciudadano Diego Marín Buitrago, desconozco si era verdad o no, pues daba a entender en esos audios que al parecer ya existía algún tipo de acercamiento o de acuerdo en el manejo que se le iba a dar a ese control aduanero en esa división. Pero pues ya serán las investigaciones las que aclaren lo pertinente. Fiscal, había un personaje con características similares dentro del contrabando, con características similares a alias Papá Pitufo. ¿Quién era él? ¿Usted lo investigó? ¿Qué pasó con eso? Claro, es que es precisamente también una de las cosas en las que yo quiero acá limpiar mi nombre. Porque es que están dando a entender que yo en los años que tuve el proceso no hice nada. Y resulta que ciudadanos del mismo perfil como el del señor Diego Marín Buitrago existen en este país. Obvio, ahorita el ciudadano Diego Marín Buitrago está en el centro de la polémica también por toda una vorágine relacionada tanto con lo judicial como con lo político. Pero eso no significa que él sea el único, ¿sí? Y en ese sentido, dentro de esas líneas investigativas se impactó también un grupo de personas y se logró la captura del señor Manuel Vázquez Castaño, conocido como alias Mañe, que tenía prácticamente el mismo perfil, pero en el departamento de Antioquia. El ciudadano Manuel Vázquez Castaño inclusive ya fue condenado por delitos de cohecho, de favorecimiento al contrabando, y también en estos momentos él está siendo juzgado, se fue a juicio por el delito de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, él preacordó y él colaboró con la Administración de Justicia. ¿Cuál era el propósito también? Es que estos procesos son complejos.
¿sí? Estos procesos no se arman en 2 meses, 3 meses, con 2 o 3 cohechos o con 10 o 20 cohechos, no, porque es que una cosa es el cohecho y otra cosa es para qué es el cohecho. ¿Cómo es que se ingresa la mercancía? ¿Sí? ¿Cómo esa mercancía llega a determinados lugares? ¿Qué empresas importadoras están detrás? ¿Cómo se justifica la canalización de estas mercancías? ¿Me explico? O el pago de estas mercancías. Por cada dólar que ingresa en mercancías, legalmente debería estar saliendo $1 al exterior. O sea, si compramos un bien de $100 en el exterior y lo traemos, debería existir la trazabilidad de esos $100, cómo salieron, ¿sí?, del país para pagar ese bien, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el propósito nuestro era tratar de comprender realmente todo ese fenómeno y no simplemente reducirnos al pago del policía o del oficial para dejar transitar la mercancía, porque también otra de las cosas que hay que aclarar, la Polfa tiene facultad o tiene, digamos, responsabilidad de control aduanero es después de que la mercancía sale del puerto. Todo lo que tiene que ver con el ingreso de mercancía y todo lo que tiene que ver con zona primaria, eso le corresponde a la DIAN. Y ahí se logró, obviamente, la judicialización de alias Mañe, pero también este ciudadano colaboró bastante con la Administración de Justicia, que inclusive esa colaboración, si se aprovecha, puede generar muy buenos resultados también a futuro.